buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Diálogo Libre. Mi nombre es Gustavo Montenegro y esta tarde tengo el gusto de contar con la presencia de Mayra Vélez, quien es secretaria general del Ministerio Público. Muy buenas tardes. Y con Cristian Castillo, que es analista del INOSAC. También nos acompaña Manuel Hernández, quien es reportero de la sección nacional. Gracias a todos por acompañarnos. Y el tema para el día de hoy es acerca de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público que están en proceso en el Congreso. Más bien están varadas en este momento debido a diversas negociaciones políticas, oposiciones por parte del partido FCN Nación, partido oficialista. Para tener un poco más de contexto sobre este asunto, vamos a ver el siguiente material. Por tercera ocasión, diputados del partido oficial retrasaron el jueves la discusión de las reformas a la ley del Ministerio Público en el Congreso de la República, con el argumento que quieren presentar varias enmiendas, pero se negaron a decir cuáles son. Hasta ahora han sido aprobados 35 artículos de 63 que contiene la iniciativa. Entre ellos se impuso la autorización de un juez para requerir información. Se eliminó el Consejo del Ministerio Público y en su lugar se le otorgan a la figura de fiscal general varias funciones que tenía este cuerpo colegiado. El fiscal general podrá ser removido solo si comete un delito doloso, a lo cual recibiría sentencia condenatoria y se decreta auto de prisión. En caso de remoción, renuncia o ausencia definitiva, se establecieron mecanismos para sustituir al fiscal general. También fue eliminada la figura de antejuicio para los fiscales de distrito y de sección. Durante la discusión de las reformas a esta ley, se evidenció que FCN Nación tiene soporte de congresistas de los partidos Libertad Democrática Renovada Líder, Unión del Cambio Nacional UCN y de Alianza Ciudadana AC. Esta discusión será retomada el martes 23 de febrero. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a ustedes por su atención y a nuestros invitados por estar acá. Me gustaría, para comenzar y poner en contexto a nuestros lectores, ¿cuál es la importancia, la relevancia de haber planteado reformas a la ley orgánica del Ministerio Público? Licenciada. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que tiene varias áreas de importancia. La primera es la estabilidad del fiscal general cuando hay un cambio de gobierno del Ejecutivo, desde el gobierno central. Porque históricamente en el Ministerio Público se ha dado que cuando hay un cambio de gobierno central hay una destitución del fiscal que se encuentra. De tal manera que en este momento, a los 22 años que va a cumplir institucionalmente el Ministerio el próximo 1 de julio, la fiscal general debiera ser la número 6 y es la número 10. Eso nos da la idea de cómo la institución ha sido dañada por esa ambivalencia y la subjetividad del presidente de turno de remover al fiscal. Entonces, esta es una parte muy importante para fortalecer la institucionalidad. A la par de eso, no dotarle del poder absoluto al fiscal general, está el tema de la remoción, pero con criterios objetivos, que no había, ¿verdad? Y también está la garantía a los trabajadores para un proceso disciplinario bajo normas, principios y procedimientos establecidos con la finalidad de que el trabajador sepa qué actitudes corresponden a determinada falta, que hoy no las tenemos, y cuál es el procedimiento, su derecho de defensa, por supuesto, respetado, y cómo va a llegar a una sanción. En términos de importancia, me parece que esas son las dos instituciones más importantes de las reformas a la ley orgánica. Ahora bien, en el proceso actual, la ley ha tenido varios tropiezos en su procesamiento por diversos intereses. Sin embargo, llama la atención sobre todo que en la parte de la remoción de la fiscal con criterios objetivos, que ahora es cuando tenga un proceso y una orden de cárcel. Sin embargo, en el artículo reformado también se nota algunas partes donde se habla de que reasumirá sus funciones una vez que haya pasado el proceso. Entonces, a veces algunos artículos quedan con cierta, ambigüedad o oscuridad. No sé cómo lo interpreta Cristian. Efectivamente, la ley es la construcción de los acuerdos políticos. Y en la redacción de la ley tienden a manifestarse esos acuerdos políticos. Y entonces lo que hemos visto en la legislación en las últimas 3 legislaturas es que siempre dejan una válvula de escape o una puerta trasera por la cual darle vuelta a la ley, o no reconocerla, o no respetarla, o inclusive trastocarla.
Y ese es precisamente el debate de cómo queda redactada. Lo que nosotros hemos identificado es que es sumamente importante el desarrollo que hay en cuanto a la independencia del Ministerio Público. Un Ministerio Público que ha venido ganando independencia desde las últimas administraciones, pero que no debemos olvidar que el mismo Congreso de la República no nombraba a su representante ante el Consejo del Ministerio Público entre 2010 y 2014. Y entonces mantuvieron a la institución prácticamente congelada en destituir aquellos elementos del Ministerio Público que habían inclusive llegado a cometer ilícitos. En ese sentido, independientemente también de ese artículo en particular, uno de los desarrollos que hemos visto con mucha objetividad y que creo contribuye a la independencia del Ministerio Público es la eliminación del Consejo, porque eso le permite, digamos, evitar esos hilos mediante los cuales los políticos tienden a ir bajando, enlenteciendo los procesos y obviamente restando la independencia a los órganos de justicia en el país. Cristian, buenas tardes. ¿Qué lectura se puede dar a que FCN Nación, en alianza con otros partidos, se oponen a algunos artículos de esta iniciativa de reformas a la ley orgánica del MP? Bueno, la bancada de FCN está pasando por un momento complicado. Debemos poner sobre la mesa el dato de que uno de sus diputados, el señor Ovalle, está pasando por precisamente un proceso de investigación en el cual hay una solicitud inclusive de levantarle el derecho de antejuicio por un caso que se está investigando en particular. Pero además hemos identificado que hacia FCN, con todo este movimiento de transfugismo, han estado llegando personajes vinculados a estructuras históricas en el país que corren el riesgo de continuar siendo señalados precisamente por las vinculaciones en la estructura y en la jerarquía de la institución militar, que hay un caso en particular que es el que está generando mucha controversia, que es Creón Paz, y que en alguna medida podría pasar vinculando a otros actores de la bancada. Pero además han emigrado hacia FCN también algunos de esos diputados que tienen señalamientos complejos y que podrían en algún momento quedar al descubierto en una posible investigación futura. Esto me parece que aglutina fuerzas y buscan dejarle al presidente, o buscaron en su momento dejarle al presidente la discrecionalidad de remover al fiscal. Hemos visto una continuidad en el Ministerio Público muy objetiva en cuanto a las investigaciones, inclusive de delitos cometidos durante el conflicto armado interno, que era una línea de investigación que venía de la administración anterior y que ha continuado con la actual administración de una manera muy responsable. Esto pudiera estar alertando algunas fuerzas dentro de FCN en este momento. Y al final hay gente que también no está dentro de la bancada, pero son parte del partido, como algunos militares retirados, ¿verdad? Efectivamente, esto tiene que ver con que tenemos un Congreso muy fragmentado. Claro. No hay una bancada que logre mayorías, sino que estamos teniendo dos fuerzas en choque, Unidad Nacional de la Esperanza y FCN, que van a pelear por las bancadas pequeñas para llegar a 80 y 105 votos. Y eso nos pone en la línea de lo que estás planteando. A la vez que se suprime el Consejo del Ministerio Público, se crea un ente disciplinario para aplicar sanciones en el caso de que haya fiscales señalados o involucrados en alguna falta o delito. ¿En qué se espera? ¿Cuál es la expectativa de la agilización de sanciones o destituciones o incluso, digamos, procesamiento de fiscales que se encuentren involucrados en algún delito? Bueno, se crea un ente que se llama Junta de Disciplina, integrada por fiscales, 3 fiscales titulares y 3 suplentes, y como un elemento de transparencia dentro de la misma institución que investiga, ¿verdad? Porque realmente tenemos que tener la solvencia para poder generar procesos que estamos nosotros auditando a lo exterior. Como un tema de transparencia se hace una convocatoria y va a haber un concurso por oposición, que incluso en los artículos transitorios está indicado ahí en qué momento debe hacerse la oposición. Y luego de eso, los fiscales que apliquen con sus mejores calidades van a integrar la Junta de Disciplina. Y hay todo un procedimiento desarrollado. ¿Para qué? Para que ellos objetivamente puedan investigar a todo el personal fiscal. También hay un tema interesante. Hay procedimiento disciplinario para fiscales a través de la Junta de Disciplina, hay procedimiento para el personal no fiscal y hay procedimiento disciplinario para los de alto nivel,
secretarios, subsecretarios. O sea, se hizo de una manera diferenciada porque sus responsabilidades no son las mismas, pero hay procedimiento disciplinario para los tres estamentos, digamos. Entonces sí hay un procedimiento que les da garantía al personal de que va a haber hay respeto al derecho de defensa, sobre todo, la certeza jurídica que le da al personal de no ser perseguido o no ser separado de su cargo simplemente por una voluntad del fiscal de turno. Y eso va a dar una agilización, ¿por qué? Porque ellos van a estar integrados siempre, de forma permanente, para poder asumir esas funciones con todo un marco de investigación desde la supervisión general. Tengo entendido que cuando estaba, digamos, por medio del Consejo, se evitaron o se impidieron muchas destituciones o personal que estaba cuestionado, no pudo ser depurado. Lo que sucede es que primero en la administración pasada nunca se integró el Consejo, de tal manera que ahora, 2 años después de que está integrado, tenemos todavía una presa de casi 500 expedientes sin resolver. Y entonces eso atrasó porque hay personal que está con suspensión, que está con una sanción, pero está dentro del cargo. Y sigue ejerciendo. Entonces sigue ejerciendo. Y si está por una comisión de un delito, ustedes se pueden imaginar cómo nos vemos al interior de la República, que es donde pasan mucho estos temas, cómo nos vemos una institución que persigue a los que delinquen y nosotros adentro tener un personal cuestionado, porque hasta que no haya una sentencia condenatoria no podemos decir nosotros que hay una responsabilidad. Sin embargo, realmente es el personal de las autoridades de justicia debe ser probo. Vamos a volver sobre este tema, vamos a nuestro primer corte. Les agradecemos su atención a este diálogo libre acerca de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Volvemos en un momento. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Gracias por seguir con nosotros en este diálogo libre sobre las reformas a la ley del Ministerio Público. Me parece que Manuel tiene una pregunta para seguir el diálogo. Sí. ¿Qué interpretación se le puede dar a la eliminación del antejuicio para fiscales y auxiliares fiscales? Fíjese que lo que sucede es que estaba en la ley, sin embargo ya había una decisión de la Corte de Constitucionalidad en donde se eliminaba el derecho de antejuicio a todos los funcionarios que no estuviera regulado en la Constitución. Entonces existía la norma ordinaria, pero ya había una resolución anterior. Ya no tenía un efecto porque real. La decisión de la Corte en su momento, que hubo una serie de leyes que generó el derecho de antejuicio, estableció que solo quedaban establecido el derecho de antejuicio a los funcionarios regulados en la Constitución. Vamos a otro aspecto de la ley que me parece que aún está en discusión, pero ha sido uno de los que han generado más polémica, acerca de que se quiere como imponer la necesidad de que exista una orden de juez para ciertos pedidos de datos o de información. Sí. ¿Qué inconvenientes tendría si esto quedara plasmado en la ley? Bueno, estamos en una etapa en la que los hechos criminales tienden a dejar huella en diferentes instancias y son perseguidos o pueden ser monitoreados por diferentes instituciones. Entonces el intercambio de información es fundamental. En este momento, con el desarrollo tecnológico, con los métodos especiales de investigación, es importante el establecer relaciones interinstitucionales para fundamentar los procesos.
El detener eso es detener el flujo de información que puede en alguna medida respaldar las respectivas investigaciones. En ese caso en particular nosotros consideramos que es algo negativo, porque lo que sería retardando o enlenteciendo inclusive los procesos judiciales y los procesos de investigación. Preocupa que haya un interés por restarle dinamismo a la investigación criminal. Y eso pudiera estar motivando este tipo de debates que han sido muy, digamos, encendidos en el Congreso de la República. Porque además vemos que la información que tenemos todavía bajo la ley del secreto bancario es uno de esos candados que todavía no permite, por ejemplo, entrar a experimentar en esa otra de la información. Creemos que hay que abrir ese espacio. Licenciada, su postura. Fíjese que nosotros analizamos el artículo que existe actualmente y el que ya aprobaron, porque ya hay una normativa aprobada. Al analizarlo, pues los párrafos que se le incluyeron realmente no tienen una afectación, ni abuso de poder por parte de los fiscales, ni tampoco tienen una afectación a las autoridades a las que se les pida la información. Sin embargo, la parte que se pretende aumentar, nosotros creemos que paralizaría al Ministerio Público. Y les voy a poner un ejemplo. En un delito contra la vida, que nosotros, todos los delitos son importantes, pero la vida la privilegiamos y es una fiscalía que está muy fortalecida y es un orgullo para el Ministerio Público porque tiene un personal de primera línea. Esas fiscalías, ante la muerte de una persona, la fiscalía requiere informe al RENAP, cosas sencillas, informe al RENAP, requiere informe a NACIF, requiere informe a DIGECAM, informes si nosotros nos ponen ese candado que debemos tener en todo orden una orden judicial, de juez para acá. Eso, ¿cuánto? Sí, ahora resolvemos delitos, crímenes en 24 horas. Porque tenemos incluso una base, o sea, tenemos flujo de información y las instituciones colaboran con nosotros. Entonces, si pasa eso, nosotros no vamos a pasar sin resolver los hechos prontamente. Entonces, creo que el tema del artículo, la propuesta es una enmienda de curul, según tengo entendido. Lo que va a hacer eso es que nos va a paralizar el Ministerio Público, bueno, no nos van a aceptar ninguna petición como esta hasta ahora. En el tema de las comisiones de postulación, hablábamos, así se conversaba fuera de micrófonos, ¿cómo podría afectar el nombramiento del próximo fiscal si se mantiene como está? Nosotros hemos estado investigando y dándole seguimiento a cómo se da el cambio de autoridades en el Estado, en los 3 organismos de Estado. Y en el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, uno de los debates es garantizar el fortalecimiento de la carrera. No solo dentro del Ministerio Público, sino también en el organismo judicial. Es uno de los debates que sostienen en este momento las propuestas de reforma constitucional en materia de justicia. Y en algunos de los debates técnicos se ha pensado que también el Ministerio Público debiera en alguna medida entrar dentro de la carrera. Porque las comisiones de postulación que fueron pensadas en alguna medida para generar equilibrios de poder en la integración de los órganos de justicia se ha ido pervirtiendo hasta lo que tuvimos en el proceso del año 2014-2015, que lo que generaron fue alta desconfianza de los productos que salían de las comisiones de postulación. Si no se logra una reforma al mecanismo de nombramientos, vamos a tener que tener una mayor vigilancia y acompañamiento a la siguiente comisión de postulación para no solamente su integración, sino además la forma en que toman decisiones, porque a pesar de que hay una ley especializada que rige la materia de comisiones de postulación, los acuerdos políticos siguen estando presentes. Las transacciones políticas en las comisiones de postulación siguen en alguna medida pervirtiendo, por llamarlo de alguna forma, los consensos que ahí se toman y los productos que de ahí salen. Aunque ha habido un excelente, digamos, cambio en cuanto a los señalamientos que hubo en su momento respecto de la fiscal general Telma Aldana, y que lo ha dejado muy en claro y ha rebasado con creces, digamos, la expectativa que se tenía, nada nos garantiza que en el futuro podamos tener fiscales que no necesariamente o no sean idóneos para el cargo, o que en alguna medida puedan llegar a acciones que inclusive les ameriten separarlos del cargo bajo esta nueva normativa. De los aspectos pendientes de discusión y aprobación en el Congreso, ¿hay alguno, digamos, especialmente relevante desde su punto de vista, licenciada?
Fíjese que no, lo estuvimos analizando el día de hoy. Digamos, los torales ya pasaron, digamos. Ya pasaron porque lo que está pendiente de resolver es el tema de todo el procedimiento de juntas de disciplina, la creación de la supervisión, que no estaba en ley, sino es un reglamento interno, la UNICAP, el fortalecimiento de UNICAP, pero realmente los fundamentales, con excepción del artículo 6, que aún se quiere incorporar esa enmienda, sí, estamos pues bien, la verdad es que son... Ahora, me parece que no basta con que en el Congreso de la República se hayan aprobado ya los más importantes, porque si aprueban todo lo demás, pero regresan al artículo 6 sí, una revisión de fondo, y le ponen un dique al flujo de información, no ganamos nada. O sea, al final vamos a tener lo mismo que pasó con la aprobación de la ley del régimen interior, sí, que regulan el tema de la contratación de familiares, pero no se pueden remover los que ya están contratados porque ya tienen derechos adquiridos. Entonces, eso es lo que en este momento como ciudadanía, como academia, como instancias especializadas nos toca acompañar en las decisiones del Congreso de la República. No sé si se ve el tema del presupuesto en esta ley, pero no. ¿Consideran ustedes que sí debe quedar plasmado el tema del presupuesto? Porque, digamos, el Congreso a discrecionalidad puede dejarle, como está ahorita, les deja solo una cantidad de presupuesto al MP, así como ahorita ustedes están requiriendo más fondos. No sé si ya se deja algún porcentaje fijo para el Ministerio Público. No, en la ley no es el espacio, según el poco conocimiento que tengo de presupuesto, no es el espacio para regular esto. En todo caso, debiera ser un tema constitucional en donde se establezca un porcentaje y obviamente la ley orgánica del presupuesto. Con la consecuencia rigidización del presupuesto que eso conlleva, digamos, porque hay que reconocer que uno de los debates en materia presupuestal en el país en este momento es que ya hay una rigidez para la ejecución de los recursos. Y aunque es necesario fortalecer las instancias como el Ministerio Público y otras de Seguridad y Justicia, el llevar esos temas a la ley lo que hace es contribuir a continuar la rigidización del presupuesto de la República. Muchas gracias por seguirnos en este diálogo libre, gracias por su participación y volvemos en un momento para continuar con la tercera parte y final de este diálogo libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Volvemos en esta tercera parte y final de este diálogo libre acerca de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Teníamos una cuestión al principio acerca de la actitud de ciertas bancadas hacia las reformas. Varios diputados han sido, sobre todo en la legislatura pasada, pues fueron objeto de antejuicio y a algunos se les quitó a petición del Ministerio Público y la CICIG. ¿Podría verse en esta persecución por acciones anómalas alguna especie de interés o vendetta para tratar de tomar control o ventaja sobre la función del Ministerio Público en el actual momento? Eso me parece que queda explícito con el reordenamiento de las fuerzas en el Congreso de la República y esa primera intención de FCN de querer bloquear la posibilidad de quitar al presidente de la República la discrecionalidad de remover al fiscal general. Me parece que por ahí hay un primer indicio de que hay algunos interesados precisamente en fortalecer un bloque legislativo que tenga el peso suficiente para poder bloquear, para poder vetar o para poder, digamos, mediante una enmienda de curul, dejar la ley con candados. Claro. Eso sería preocupante, porque entonces tendríamos, insisto, la aprobación de 68 buenos artículos que pueden contribuir al desarrollo del Ministerio Público y uno en particular que al final cierra la posibilidad de la efectividad de la norma. En ese sentido, preocupa grandemente ese reordenamiento de fuerzas legislativas, porque lo que están dando como resultado son poderes de veto
dentro del Congreso de la República, y eso puede alterar la calidad de la producción legislativa que pueda tener la octava legislatura. En algún momento el actual presidente como candidato dijo que apoyaba el trabajo de la fiscal y de la CICIG. También en algún momento dijo que no habría tránsfugas en su partido, sí, y los hubo, y luego sí, se desmarcó y dijo que él no era parte de esas decisiones. Desde la óptica del IMNUSAC, ¿podría existir nuevamente otro movimiento así de desentendimiento, de decir, miren, no sé qué pasó con mi bancada, que ya no apoyó a la fiscal y que le dejen de todos modos el poder de remoción? Eso sería realmente preocupante, porque en todos los espacios en los que se entrevistó al señor presidente, el señor presidente dejó claro, el hoy señor presidente dejó en claro que iba a respetar el periodo constitucional del fiscal general, y en este caso de la licenciada Telma Aldana. Pero hay un divorcio en el discurso entre el presidente, el vicepresidente y la bancada, porque el vicepresidente también ha rechazado esa recepción de transfugismo, pero la bancada ha dicho que son autónomos y que no hay injerencia de poderes, que el mismo presidente lo dice. Miren, yo las decisiones del Congreso las respeto para no generar una injerencia de poderes, pero ese divorcio discursivo entre estos tres espacios de poder de FCN realmente generan sospechas, y ojalá que no haya una estrategia en esa línea. Sin embargo, me parece que la fiscal general tiene en este momento el respaldo ciudadano, y hay toda una buena valoración del trabajo que se ha realizado en el Ministerio Público y que ha sido la base, complementado obviamente con la CICIG, para la desarticulación de estructuras criminales en el Estado. Me parece que la refriega en la opinión pública, si el presidente tomara una decisión de esa naturaleza, sería muy desgastante para el presidente. ¿Cómo lo usted, licenciada? Bueno, creo que el tema es importante porque siempre hemos visto con suma preocupación el debilitamiento institucional desde la justicia. Y eso ha hecho mucho daño a Guatemala. Realmente tenemos 22 años de estar en un proceso de crecimiento institucional de un sistema acusatorio que tiene importantes avances para el mundo jurídico. Creo que sí sería un retroceso, sin embargo, creo que es de reconocer que el artículo ya está aprobado con ese control interno que debe tener también un fiscal general, porque hay algo importante que es de hacer notar que la aprobación dice se le suspenderá en el ejercicio del cargo si es sometido a proceso. Si no es sometido a proceso, regresa a su... Pero también está en prisión preventiva, pero se le da una medida sustitutiva, igualmente se queda suspendido en el cargo, porque no podría ser que un fiscal general investigando hechos delictivos esté ejerciendo el cargo cuando está siendo investigado por hechos delictivos. No habría coherencia. Pero entonces es importante hacer notar que el artículo pues ya fue aprobado con esos criterios objetivos realmente que nos dan la autoridad para poder decir tenemos un artículo que va a respetar esta institucionalidad. Sobre esos artículos propuestos dentro de la reforma, entiendo que es un consenso que llevó un buen tiempo lograr. Trabajo técnico. Un consenso técnico. ¿Qué tanto afectan las enmiendas llamadas de curul, le vamos a llamar de última hora, que no formaron parte de todo ese diálogo? Digamos, ¿qué tan aconsejable o desaconsejable es que sean enmiendas de última hora? ¿Pueden ser contraproducentes? Pueden ser contraproducentes, como por ejemplo esta que estamos viendo del artículo 6. Puede ser contraproducente un artículo que ya se corrigió, que era el tema de la objeción. Cuando el fiscal recibe una instrucción, el Ministerio Público es jerárquico, es vertical. Entonces los fiscales reciben instrucciones del fiscal general, y entonces ahí se nos había puesto una parte que no se permitía dar instrucciones verbales. Pero ¿qué pasa con aquellos hechos que son del mismo momento? Sin embargo, en ese convencimiento técnico de último momento que nos pudo haber ocasionado, y no a nosotros, sino a la institucionalidad, serios daños, se hace una salvedad, que si es algo de urgencia se podrá dar verbal y se quedará sentada. Que yo creo que es bueno recibir por escrito las instrucciones, porque es una garantía para el que las da, en donde se establezca que no dio instrucciones que están ilegales, o instrucciones que no se cumplieron, o algunas veces las personas digan que él dijo algo que no dijo. Entonces es una garantía para quien lo pide, pero también es una garantía para el que la recibe, ¿verdad? Queremos agradecer a quienes nos siguen a través de redes sociales, que también comentan. Por ejemplo, Carlos González Ruiz opina: el FC Nación lo que busca es atarle las manos al MP y librarse de la CICIG. Osberto Pérez dice: estos diputados
están, voy a decirlo, están molestando a los ciudadanos para que regresemos a manifestar. Todo ese secretismo, hermetismo del gobierno y su partido nos tiene enfermos ya, dice Mauricio González. Las fuerzas oscuras del mal cambiaron, mutaron, dice Dani Pinales. Estas son opiniones de los lectores a través del Facebook de Prensa Libre. Me gustaría tener, ya casi para terminar, una visión por parte de ustedes acerca de aquello a lo que deberían contribuir, no solo las reformas a la ley del Ministerio Público, sino otras reformas a entes de justicia, porque no es solo el Ministerio Público en el aparato de justicia. ¿Cuál debería ser el norte? ¿Cuál debería ser el objetivo que tuvieran posteriores reformas? A mí me parece que las reformas tienen que ser integrales, porque no pueden ser aisladas, ¿verdad? Pero deben reformarse todas las leyes de todas las instituciones del sector justicia, porque la visión a muy largo plazo es que nosotros tengamos un sistema de justicia fortalecido para que entonces empecemos en un camino de construcción de la paz. Y me parece que el horizonte de cualquier reforma al sector justicia debe ser la independencia. El compromiso que debemos de tener como Estado, como país, es garantizar la independencia judicial y la independencia de todos los operadores de justicia. Pero eso y la intervención de los seguidores de Prensa Libre también me da la oportunidad de plantear que hay que tener mucho cuidado de no legislar ni de manera coyuntural, solamente para lo que está sucediendo ahorita, ni de manera personalista. Es decir, no aprobar leyes con nombre y apellido para beneficiar a alguien o para afectar a alguien, ni de manera casuística, atendiendo solo ciertas particularidades de lo que está sucediendo en el mundo político y jurídico del país. Y eso exige para que los diputados del Congreso de la República sean responsables con la forma de legislar y obviamente se comprometan con el desarrollo del Estado guatemalteco y el fortalecimiento de la institucionalidad, en este caso de los órganos de justicia. En ese sentido, se podría decir que después de lo del MP podrían ser las reformas a la Constitución en el tema de justicia. Esa ha sido una batalla que se ha venido librando en el país desde el 2009. Efectivamente, la Universidad de San Carlos, en alianza con la Universidad Rafael Andívar y ACIES, han ya presentado a través de 10 diputados una iniciativa de ley, una iniciativa de reforma constitucional que ya está en trámite legislativo. Y el objetivo y el espíritu que movió y que ha movido todo el trabajo de estas tres instituciones por estos casi 7 años ha sido garantizar la independencia judicial. Y hemos identificado que la única forma de lograrlo es haciendo una reforma constitucional exclusiva en materia de seguridad y justicia. De lo contrario, en el 2019 vamos a tener en el mismo año elección de Corte Suprema de Justicia, magistrados a Cortes de Apelaciones, más la elección del presidente y del Congreso de la República. El nivel de politización en el que podría caer el sistema de justicia en nuestro país en el 2019 podría dar al traste con todo lo que se ha evolucionado en los últimos años y lo que nos queda evolucionar hasta el 2019. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle su atención a este diálogo libre. Hemos tratado el tema de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Nos han acompañado Mayra Vélez, secretaria general del Ministerio Público, y Cristian Castillo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la USAC. Les queremos agradecer su presencia y esperamos que en una siguiente ocasión nos acompañen. Y a ustedes también. Queremos despedirnos y recuerde, en Prensa Libre estamos para servirle a usted.